Saludo, mi nombre es María Lavarría. En esta ocasión les estaré hablando sobre lo que ha sido la alternancia política de la República Dominicana desde los años 90 hasta la actualidad y su impacto político y su impacto en la educación en nuestro país. Bueno, desde los años 90 hasta la actualidad, la República Dominicana ha vivido un proceso de profunda transformación política. Lo que realmente ha impactado en la forma de gobernar, o sea, no solo impactado en esto, sino también en la vida social y educativa de este país. Al inicio de esa década todavía se arrastraban prácticas heredadas del autoritarismo y marcada por el liderazgo y muy fuerte de Joaquín Balaguer, por tener un sistema político muy personalista y clientelar. Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar con la aparición de nuevas fuerzas políticas, una mayor participación social y la apertura paulatina hacia la alternancia democrática. Pues la reforma de una nueva participación, la reforma también constitucional de 1994, pues por su parte abrió la puerta a un sistema electoral más independiente y a un nuevo pacto político en la nación. Pues para este entonces, las elecciones del 96, pues esto marcó un punto realmente clave, pues la alianza que llevó el PLD al poder inauguró una etapa de modernización económica y administrativa, dando paso a un ciclo de alternancia cada vez más frecuente. En el 2000, con el PRD, en 2004 nuevamente el PLD, y así sucesivamente, pues con cambios de liderazgo y rupturas internas en los partidos tradicionales. Pues este proceso de alternancia no solo modificó las alternas en los partidos tradicionales. Este proceso de orientaciones gubernamentales, también los estilos de gestión, las prioridades de inversión y la visión del desarrollo nacional. En el ámbito educativo, por ejemplo, la política dejó de centrarse únicamente en la expansión de cobertura y pasó a considerar la educación como un eje estratégico para mejorar la competitividad del país. Aunque también surgieron tensiones por la continuidad de los proyectos entre un gobierno y otro. Bueno, la alternancia política dominicana ha fortalecido algunos aspectos institucionales y ha contribuido a una vida política más dinámica. Sin embargo, también ha mostrado desafíos en el término de estabilidad, coherencia en la política pública y la construcción de una nueva visión educativa de largo plazo que responda verdaderamente a las necesidades de nuestra nación, que es lo que, en resumidas cuentas y al final, es lo que necesita nuestra nación en términos políticos, sobre todo en términos de educación, ya que cuando hablamos de educación hablamos básicamente de lo que necesita una sociedad para poder entender y manejar todas las demás áreas para convivir en sociedad. Hola, buenas. Mi nombre es Diony Vázquez Santana. Le estaré dándole continuidad al tema. Y a partir del 2004, bajo los gobiernos sucesivos del PLD, la educación tomó un giro decisivo. El crecimiento económico contribuyó a ampliar el presupuesto educativo, aunque no fue hasta el 2013 que se logró la conquista histórica del 4%, gracias a una fuerte presión social. Esta ampliación presupuestaria permitió desarrollar proyectos ambiciosos, construcción masiva de escuelas,
instauración de la jornada de la tarde extendida, inversión de profesionalización docente, rediseño curricular y expansión del acceso de la educación inicial. La alternancia dentro del propio PLD entre diferentes liderazgos también influyó en ajustes internos de esta política, generando avances de retraso y nuevos enfoques según el grupo dirigente del momento. Con la llegada del PRM en el 2020, la agenda educativa volvió a transformarse, esta vez influida por un contexto mundial marcado por la pandemia del COVID-19, el cierre de las escuelas, la educación a distancia y la urgencia de la digitalización que evidenciaron la debilidad acumulada del sistema, falta de conectividad, brecha tecnológica, insuficiente capacitación docente, desigualdades en el acceso educativo. A pesar de ello, el cambio de gobierno permitió orientar inversiones hacia la digitalización, la revisión curricular, la ampliación de becas, la recuperación de aprendizajes. El enfoque del PRM ha sido proporcionar la transferencia y la eficiencia administrativa como eje de gestión educativa, intentando corregir problemas de corrupción, clientelismo que afectaron la confianza pública en el sistema. La alternancia política, por lo tanto, ha tenido efecto directo en la educación dominicana. Por un lado, ha permitido de las diferentes visiones del desarrollo educativo que se plasmen en las políticas concretas. Por otro, la falta de comunidad programática ha dificultado que alguna reforma alcance su madurez. La escuela dominicana ha sido un espacio donde se refleja la tensión entre el proyecto educativo de largo plazo y la lógica partidaria de cada administración. Hasta aquí mi parte. Bien, saludo. Mi nombre es Carmen Graciela Feliciano. Soy estudiante de la asignatura Filosofía de la Educación y mi matrícula es 137-884. En esta ocasión voy a hablarle un poquito sobre los gobiernos de los 90 y su transición democrática. En los años de los 90 fue una época de muchos cambios, en donde muchos países venían de una dictadura y de crisis económica y conflicto. Y al llegar esta década tuvieron que ponerse las pilas para poderse abrirse al mundo y sobre todo mejorar su democracia. En pocas palabras, los 90 fueron unos momentos en el que varios gobiernos trataron de reiniciar el país y hacerlo funcionar mucho mejor. ¿Qué estaba pasando antes de que llegara esta época? Antes de que llegara la década de los 90, muchos países habían pasado por gobiernos autoritarios que no dejaban participar la gente. También atravesaban problemas económicos muy graves. También tenían muchos conflictos, muchas tensiones políticas, pero sobre todo cuando cayó el muro de Berlín en el año 1989, fue ahí donde terminó la Guerra Fría y se abrió una gran oportunidad para que muchos países cambiaran y empezaran un cambio más democrático. ¿Qué hicieron los gobiernos en la década de los 90? Bueno, como punto A tuvieron elecciones más justas. Se empezaron a hacer elecciones más amplias con varias opciones políticas y más participación ciudadana. También hubieron muchos cambios económicos. Muchos gobiernos aplicaron una buena reforma para abrir el comercio, privatizar también las empresas públicas y detener la crisis económica. Esto ayudó en gran manera en algunos aspectos, pero también dejó problemas como mayor desigualdad.
Como punto C tenemos la modernización del Estado. Se hicieron reformas a leyes y a la Constitución y se intentó mejorar las instituciones para así tener un poder judicial a las organizaciones electorales. Los países empezaron a firmar acuerdos comerciales, a abrir elecciones internacionales y participar más en la globalización. América Latina. En América Latina, por ejemplo, es importante saber que la década de los 90 fueron clave porque muchos países venían de ciertas dictaduras. Por ejemplo, tenemos el país de Chile. Chile comenzó su cambio democrático después de Pinochet. Argentina siguió consolidando su democracia. México empezaba a abrirse a una mayor competencia política. Y Centroamérica firmó acuerdo de paz para así terminar los conflictos armados. En Europa del Este predominaba el comunismo de la democracia. Por la caída de la Unión Soviética, varios países del este europeo tuvieron que cambiar así todo, su economía, sus leyes, su sistema político, y algunos lograron avanzar mientras que otros pasaron por guerras y crisis. Los problemas que siguieron fueron, aunque se avanzó mucho, cabe destacar, también aparecieron obstáculos. Persistía la pobreza y la desigualdad. Algunos gobiernos tuvieron escándalos de corrupción. Hubo crisis económica en varios lugares. La gente empezaron a desafiar la política. ¿Qué dejó como bueno la década de los 90? A pesar de las grandes dificultades que atravesó, la década de los 90 fue democracia más estable que décadas anteriores. La participación ciudadana fue más amplia. Los países más arbitrarios al comercio y al mundo, y sus nuevas leyes e instituciones más modernas. En conclusión, cabe destacar, los gobiernos de los años 90 fueron una etapa en la que muchos países intentaron mejorar su democracia y así adaptarse al nuevo mundo desde la Guerra Fría. No fue un proceso perfecto, claro está, pero sentó la base de lo que hoy conocemos como la vida política moderna en muchos lugares. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel de la Cruz y le estaré dando continuidad al tema. Desde los años 90 hasta la actualidad, el país ha experimentado una alternancia marcada por una competencia electoral cada vez más estructurada. El PRD gobernó desde el año 2000 hasta el 2004, el PLD desde el 2004 hasta el 2020 con distintos liderazgos y el Partido Revolucionario Moderno, PRM, tras surgir como una ruptura del PRD, dirige el gobierno desde el 2020 hasta la actualidad. Este recorrido ha permitido observar patrones en la dinámica del sistema político, la personalización del liderazgo, la fragmentación partidaria, la redefinición de alianzas y la aparición de nuevos actores. La alternancia no siempre ha estado acompañada de una transformación institucional profunda, pero ha dejado huellas claras en la administración pública, la gobernanza educativa y la estabilidad democrática. En el campo político, la alternancia no ha tenido efectos ambivalentes. Por un lado, ha estado la legitimidad del sistema democrático, fortaleciendo la idea de que el poder debe cambiar de manos mediante elecciones libres, competitivas y periódicas. Ha logrado impedir la formación de hegemonías permanentes, aun cuando algunos partidos han predominado durante largos periodos, como ocurrió con el PLD en la década del 2000 y 2010. La rotación
partidaria permitió que distintos sectores sociales se sintieran representados en momentos diferentes, generando un equilibrio relativo entre el proyecto reformistas, políticos liberales, modelos de estados desarrollistas y estrategias centradas en la estabilidad macroeconómica. Por otro lado, la alternancia también ha evidenciado las debilidades del sistema de partidos, fragmentaciones, disputas internas, caudillismos y crisis de liderazgos han marcado una transición. La ruptura del PRD dio origen al PRM, es un ejemplo también claro de ello. La competencia electoral intensa se ha acompañado de un uso excesivo del Estado en la lucha política. El clientelismo y la dependencia de la admisión pública como espacio de construcción de apoyo electoral. Este rasgo característico en el sistema dominicano ha limitado el fortalecimiento institucional y ha provocado que los cambios de gobiernos impliquen casi siempre una reorganización ampliada del aparato estatal. Con esto concluyo mi intervención y para continuar con el desarrollo del tema cedo la palabra a mi compañera Carmen Graciela Feliciano. Muchas gracias.